Los principales antiagregantes plaquetarios que se utilizan en cardiología son de distintos grupos farmacológicos. El más importante de todos es conocido es la aspirina. La dosis antiagregante de aspirina es pequeña, con 100 miligramos día prácticamente se consigue una inhibición completa de la ciclooxigenasa 1 que hace un efecto antiagregante irreversible, puesto que es una inhibición irreversible de la enzima en la que reproduce el fármaco. De esta manera, la aspirina, plaqueta que toca, plaqueta que mata, es decir, plaqueta que deja de ser funcionalmente activa, y el efecto completo de la aspirina desaparece una vez que han pasado al menos 4 o 5 días, que es el tiempo que tarda en renovarse todas las plaquetas del organismo. La aspirina, todos conocéis las limitaciones que tiene en su uso en cuanto a la posibilidad de fenómenos de hipersensibilidad y alergia, que se relaciona con el asma intrínseco y con la presencia de pólipos nasales, y también sus efectos secundarios gastrointestinales que fomentan, por la inhibición de la síntesis de prostaciclina, un aumento en el riesgo de hemorragia digestiva por úlcera péptica. Realmente, aun con todas estas limitaciones, es el fármaco antiagregante más empleado en el mundo y además probablemente es un fármaco que se seguirá empleando por su efecto neto demostrado, eficaz y beneficioso en múltiples situaciones como la enfermedad coronaria. El trifusal es un antiagregante con un mecanismo de acción y un efecto similar a la aspirina, y el dipiridamol es un fármaco antiagregante débil que en cardiología es importante más que por su efecto antiagregante, por su efecto vasodilatador coronario directo, porque al producir vasodilatación directa de las arterias coronarias puede fomentar la aparición del fenómeno de robo coronario, empleándose por tanto para las pruebas de estrés miocárdico en la que queremos provocar isquemia en pacientes que por distintos motivos no pueden hacer ejercicio físico, que es el estimulante habitual para provocar la isquemia. Clopidogrel y ticlopidina, aunque la ticlopidina está en desuso porque tiene más efectos secundarios que su prima hermana clopidogrel, son fármacos que a día de hoy son la alternativa de elección a la aspirina en pacientes intolerantes a ella. Y en cardiología, en algunas circunstancias que luego veremos, se asocian a la misma, como es en los síndromes coronarios agudos o tras la implantación de stent coronarios. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, tirofiban, eptifibatide y arciximab son unos fármacos muy potentes inhibidores de la agregación plaquetaria por vía intravenosa que por distintos mecanismos y formas de actuación acaban inhibiendo la agregación plaquetaria a través de la inhibición o bloqueo de este receptor de la glucoproteína 2B3A de la superficie plaquetaria. Son fármacos que se utilizan por vía intravenosa y su uso queda limitado prácticamente al síndrome coronario agudo, con pequeñas diferencias de matiz de cuándo emplear uno u otro que también analizaremos más adelante. Los fármacos beta bloqueantes son muy empleados en cardiología, y destacar de ellos desde el punto de vista farmacodinámico que presentan distinta actividad sobre distintos receptores, de tal manera que un beta bloqueante no selectivo se considera aquel que bloquea tanto el receptor beta 1 como beta 2, es decir, a los receptores cardíacos como a los receptores periféricos. El representante más importante es el propanolol, y digamos que al tener mucho efecto bloqueador del receptor beta 2 tiene más riesgo de desarrollar efectos secundarios a nivel periférico, como por ejemplo broncoespasmo. Los betabloqueantes cardioselectivos son los que bloquean predominantemente a la dosis utilizada habitualmente el receptor beta 1. En dosis altas pierden esta selectividad y también bloquearán al receptor beta 2, pero en dosis bajas pues son bastante selectivos, lo cual facilita que disminuya la posibilidad de efectos secundarios periféricos, como por ejemplo, como decíamos antes, el broncoespasmo. Los beta 1 selectivos más importantes desde el punto de vista de la cardiología probablemente son atenolol, metoprolol y bisoprolol, que son los más utilizados en la práctica clínica. Existe recientemente fármacos que, aparte de bloquear al receptor beta adrenérgico, también bloquean al receptor alfa adrenérgico. Estos fármacos suponen una diferencia en cuanto a su acción a nivel sistémico, y es que al bloquear el receptor alfa adrenérgico poseen potentes propiedades vasodilatadoras,
cosa que no tienen los beta bloqueantes, que afectan solo al receptor beta, ya que estos, al bloquear mucho o poco, según sea no selectivo o selectivo del beta 1, pero al bloquear el receptor beta 2, van a producir un discreto grado de vasoconstricción. Es decir, los beta bloqueantes tradicionales son vasoconstrictores débiles y los beta bloqueantes que a la vez son alfa bloqueantes son vasodilatadores potentes. ¿Quiénes son estos beta bloqueantes que a la vez son alfa bloqueantes? Pues la betalol, que es un fármaco que se utiliza prácticamente solo en situaciones de emergencia hipertensiva, como por ejemplo la disección de aorta, y carvedilol. Este fármaco, por vía oral, es un fármaco bastante bien tolerado y a día de hoy se ha convertido casi en el estándar de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico. Al ser vasodilatador, digamos que facilita la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo, puesto que disminuyen la postcarga. Destacar que carvedilol es un fármaco no selectivo, es decir, afecta al receptor alfa 1, pero también al beta 1 y beta 2, por lo tanto estaría contraindicado su empleo en el asma grave. Respecto a las contraindicaciones de los beta bloqueantes, tenemos que tener precaución. Hay que recordar que el beta bloqueante es un fármaco que ha demostrado un incremento muy marcado en la supervivencia de los pacientes en distintas circunstancias, fundamentalmente tras infarto agudo de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, en la que el músculo cardíaco pierde su fuerza, su capacidad contractiva. Así pues, tenemos que cargarnos de razones para no dar un fármaco que mejora casi un tercio el pronóstico de vida del paciente por contraindicaciones teóricas. De esta forma, destacar que hace unos años el empleo de beta bloqueantes estaba contraindicado en presencia de insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, porque al ser el beta bloqueante un fármaco inotropo negativo, existe la posibilidad de que al quitarle un poquito más de fuerza al corazón, que ya de por sí la tiene deprimida, pueda desencadenar una descompensación de insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón o un shock cardiogénico. Esto, siendo cierto, tiene una lectura nueva desde prácticamente el año 1999-2000, en el cual se publican los primeros ensayos clínicos con los que demuestran que el empleo de beta bloqueantes en esta situación puede ser beneficioso en términos de mortalidad. Eso sí, la limitación es cómo utilizarlo. El beta bloqueante habrá que darlo en dosis pequeñas, progresivamente ir aumentándola hasta la dosis máxima que el paciente tolere, porque si damos una dosis alta de inicio es probable que provoquemos esa descompensación. Pero haciéndolo así, con dosis pequeñas y progresivas, está demostrado que el paciente que tolera el beta bloqueante mejora muchos parámetros indirectos de la función miocárdica y mejora su supervivencia. Luego ha pasado de ser una contraindicación a ser una indicación de tratamiento beta bloqueante. En este contexto, destacar que carvedilol es probablemente el fármaco más empleado, aunque también hay evidencia de que metoprolol o bisoprolol mejoran la supervivencia en este contexto. En el momento en que el paciente sufra una descompensación, nos veremos obligados a disminuir la dosis o incluso a suspenderla, e incluso en casos excepcionales a utilizar el antídoto del beta bloqueante, que sería un beta estimulante, habitualmente dobutamina. Pero digamos que eso es solamente en el momento de la descompensación. Por eso, para el examen y para la práctica clínica, la idea que conviene recordar es que el beta bloqueante está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, fuera de las descompensaciones, para intentar mejorar su supervivencia. Por otra parte, también conviene destacar que las enfermedades con insuficiencia cardíaca por fallo diastólico, en la que la contractilidad, la fuerza contráctil del corazón es normal y el problema es un problema estrictamente de relajación, es útil el empleo del beta bloqueante, ya que al ser un fármaco inotropo negativo hace que el músculo se contraiga de una forma más suave, y al contraerse más suave fomenta de alguna manera que se relaje más fácilmente. Luego estarían indicados el empleo de beta bloqueantes, aunque en este contexto no existen datos sobre su beneficio en cuanto a la supervivencia. Por otra parte, en cuanto a la enfermedad pulmonar, de todos es sabido el riesgo de producir broncoespasmos de los beta bloqueantes, sobre todo los que no son cardioselectivos. Pero esto afecta especialmente al paciente con asma y especialmente al paciente con asma grave. Es decir, el EPOC
que en ocasiones asocia broncoespasmo significativo, formalmente hablando no es una contraindicación completa para el empleo de beta-bloqueante, y dependiendo de la situación clínica y dependiendo de la tolerancia al fármaco, podremos plantearnos su empleo aunque el paciente presente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puesto que es de asumir que la mayoría de la obstrucción al flujo aéreo no va a ser dependiente de broncoconstricción, sino que va a ser fija por su problema de bronquitis crónica o bronquisematoso. Si es un paciente con asma grave, evidentemente sí que tendríamos contraindicación. De todas formas, en estas circunstancias, cuando nos planteemos usar un beta-bloqueante, lógicamente conviene utilizar uno cardioselectivo y a dosis relativamente bajas para evitar el bloqueo del receptor beta-2 que fomente la aparición del broncoespasmo. Otro problema con la contraindicación del beta-bloqueante es el paciente diabético. Existen datos en que los tratamientos crónicos con beta-bloqueantes pueden alterar discretamente el perfil lipídico, aumentar los triglicéridos o, por ejemplo, fomentar el desarrollo de diabetes mellitus en relación a otros fármacos antihipertensivos. Esto, desde el punto de vista clínico, no es relevante a la hora de decidir darle el fármaco a quien tiene indicación para mejorar su supervivencia, ya digo, en términos en torno al 30 o al 40%. Por esto, la indicación del beta-bloqueante en la diabetes viene más determinada por los pacientes que tengan diabetes con crisis graves frecuentes de hipoglucemia. Y el motivo de que esto ocurra es que cuando un paciente diabético sufre una crisis de hipoglucemia, bien por su tratamiento insulínico, por el motivo que sea, suele sufrir una serie de síntomas propios de la descarga adrenérgica reactiva a la hipoglucemia que el paciente detecta como taquicardia, como sensación de nerviosismo o temblor propios de la descarga de adrenalina. El problema es que si el paciente está tomando beta-bloqueante no va a sentir estos síntomas derivados de la descarga adrenérgica, con lo cual no va a poder estar alerta ante la presencia de hipoglucemia, cosa que muchos pacientes diabéticos saben identificar y corregir pues comiendo alguna cosa en el momento en que empiezan a notar esos síntomas. Pues ya os digo que si toma beta-bloqueante puede no notar esos síntomas y podría llegar a tener una pérdida de conciencia si la hipoglucemia llega a ser muy marcada. Por eso la contraindicación de beta-bloqueantes en la diabetes es el paciente con crisis grave de hipoglucemia, no el paciente diabético habitual de difícil control que suele tener glucemias persistentemente elevadas y que acaba desarrollando un infarto de miocardio, porque de hecho los infartos son más frecuentes en los pacientes diabéticos, por lo tanto sería un contrasentido que estuviera contraindicado su uso en los diabéticos. Por último, otro efecto secundario que pueden tener los beta-bloqueantes es, al bloquear el receptor beta-2 a nivel vascular periférico, como son un poco vasoconstrictores, podrían empeorar la claudicación intermitente en pacientes con enfermedad arterial periférica crónica. Claro, esto de nuevo tenemos que poner en la balanza riesgo-beneficio, es decir, un beta-bloqueante cardioselectivo, en primer lugar, al tener poco efecto periférico, producirá poco empeoramiento. Un paciente con claudicación a 600 metros, pues empeorará un poquito. Pero un paciente con claudicación o con dolor en reposo, evidentemente nos tenemos que plantear mucho más el empleo de beta-bloqueantes porque tenemos ese riesgo de empeorar la perfusión a nivel de las piernas. De todas formas, en la actualidad una alternativa útil y eficaz es emplear carvedilol, que al ser también alfa-bloqueante produce vasodilatación que compensa esa pequeña vasoconstricción que puede provocar el beta-bloqueante tradicional. Sobre también los efectos secundarios de los beta-bloqueantes, recordad que el más frecuente es la astenia, el cansancio, y que pueden producir efectos sobre el sistema nervioso central con aparición de pesadillas, insomnio y problemas en cuanto a la capacidad de conciliar el sueño. Por otra parte, producen vasoconstricción, ya hemos dicho que puede hacerlos contraindicados en situaciones con vasoconstricción, como puede ser una angina de Prinmetal o como puede ser un paciente con claudicación intermitente grave. Y por otra parte, recordar el tema del asma, que contraindica el empleo de beta-bloqueantes, especialmente los que sean no cardioselectivos, sobre todo si el paciente tiene un asma grave. El beta-bloqueante no produce temblor, al contrario, en neurología, para el tratamiento del temblor esencial es frecuente que se utilicen beta-bloqueantes, por lo tanto, digamos que no debemos considerar el temblor como uno de los posibles efectos secundarios de estos fármacos.
En la actualidad debemos considerar que un paciente que tenga enfermedad coronaria en cualquiera de sus variables y formas, que tiene muchos tipos de presentación, signos coronarios agudos de diferentes tipos, angina estable, isquemia silente y demás, todos estos pacientes deben recibir tratamiento antianginoso crónico, y el paciente con enfermedad coronaria, el tratamiento antianginoso crónico de elección es el beta bloqueante, por lo que decimos que ha demostrado beneficio en la supervivencia, especialmente en pacientes posinfarto. Dicho esto, existe un par de excepciones. Hay dos tipos de pacientes con enfermedad coronaria en que el beta bloqueante no es de elección. Uno es el paciente con angina variante o angina de Prince-Metal o angina vasospástica, que es lo mismo llamado de distintas maneras, en los cuales son enfermos que presentan episodios de isquemia coronaria secundarios a vasoconstricción de las arterias coronarias. Por eso los betabloqueantes no están indicados en esa situación, porque al ser fármacos vasoconstrictores podrían incluso empeorar la situación, y estos pacientes deben recibir calcio antagonistas o nitratos en lugar de betabloqueantes. La otra situación en la que el empleo de betabloqueantes obligatorio como enfermo coronario es más controvertido es el paciente con lo que se denomina angina microvascular. En estos pacientes los betabloqueantes normalmente se utilizan, pero digamos que el beneficio esperable es algo menor que el paciente con enfermedad coronaria clásica epicárdica, porque el daño en la angina microvascular está en la microcirculación. Por lo tanto, otro tipo de fármacos que mejoren la función endotelial a nivel de la microcirculación pueden tener su papel, como son la estatina o incluso los IECA o los ARA2, a la hora de mejorar la perfusión en estos pacientes. Digamos que no es que no se puedan utilizar, como ocurre en la angina de Prince-Metal, sino que en estos casos la respuesta suele ser peor. El principal efecto antianginoso que presentan los betabloqueantes no es por vasodilatación coronaria, lógicamente. Son fármacos básicamente vasoconstrictores de ser algo. Entonces, ¿cómo consiguen disminuir la isquemia? Pues el mecanismo es bien sencillo. Como son fármacos inotropos negativos y cronotropos negativos, harán que los ventrículos se contraigan más flojo, inotropo negativo, y más despacio, cronotropo negativo. Por lo tanto, la demanda miocárdica de oxígeno disminuye, equilibra la balanza entre demanda y aporte, y el paciente mejora de sus síntomas anginosos. Así pues, el marcador más importante de este beneficio es la reducción de frecuencia cardíaca, puesto que si disminuimos de forma significativa la frecuencia cardíaca, al disminuir el número de contracciones, evidentemente disminuimos la necesidad de oxígeno y el paciente mejora de sus síntomas. Dentro de los vasodilatadores podemos distinguir aquellos que tienen lo que denominamos una acción central, en los que realmente poco hay que decir hoy día, pues su uso es muy restringido, pero destacar por conocimiento general la clonidina, que es un fármaco que tiene un efecto rebote importante al suspender el tratamiento. Es frecuente que el paciente haga crisis hipertensiva, aparte de tener efectos secundarios en ocasiones sobre el sistema nervioso central de tipo de depresión y ansiedad, de forma que es un fármaco poco utilizado. Y la alfa-metildopa, que es un fármaco también pobre desde el punto de vista de su potencia hipotensora y además con ciertos efectos secundarios de origen autoinmune que no son escasos, y sin embargo la ventaja que tiene la alfa-metildopa es que su empleo tradicional en la hipertensión inducida por el embarazo nos permite asegurar que es un fármaco seguro para su empleo en el embarazo de cara a los efectos teratógenos. Por eso se utiliza con relativa frecuencia en la hipertensión durante el embarazo. Los vasodilatadores de acción preferentemente venosa son fármacos que no solo vasodilatan venas, también vasodilatan, aunque muy discretamente, el territorio arterial. Y los más importantes son los nitratos, especialmente la nitroglicerina en todas sus formas, el dinitrato o el mononitrato diisosorbide. Y la molsidomina es un fármaco que, aunque químicamente no es un nitrato, funciona como tal desde el punto de vista de su acción vasodilatadora venosa. Estos fármacos actúan todos como donantes de óxido nítrico, de forma que empleando cofactores enzimáticos celulares y determinadas enzimas acaba transformando la molécula del fármaco en óxido nítrico, que es el directamente responsable de la vasodilatación venosa que sufre el paciente.
Desde el punto de vista de los efectos secundarios de los nitratos, destacar que el más importante es la cefalea secundaria a vasodilatación del territorio cerebral y que tiene un efecto relevante en la práctica clínica, que es el efecto de tolerancia a los nitratos. La tolerancia a los nitratos viene a representar que no se deben utilizar de forma mantenida muchas horas porque el organismo deja de hacerse sensible al efecto del fármaco. El mecanismo de la tolerancia no está claramente definido, pero parece que interviene en cierto modo el hecho de que la transformación dentro de las células de la molécula de nitroglicerina a nitrato precisa de una serie de cofactores enzimáticos celulares que, una vez que se han agotado, aunque sigamos aportando nitroglicerina, dejamos de transformarla en óxido nítrico. Por eso conviene descansar unas horas al día de nitroglicerina para que las células se vuelvan a represionar, se vuelvan a llenar de esos cofactores enzimáticos y que el fármaco siga teniendo efecto. Esto en la práctica clínica lo identificamos con que si usamos un nitrato de acción prolongada por vía oral no se debe utilizar todas las dosis cada 8 horas, sino que, por ejemplo, se toma por la mañana y a mediodía, pero descansando la noche, o si utilizamos un parche de nitroglicerina, conviene ponerlo a la mañana, pero retirarlo a la noche para que el paciente esté unas horas al día libre de la acción del fármaco. Los principales vasodilatadores mixtos, que digamos vasodilatan con una potencia similar, territorio arterial y territorio venoso, son los IECA, los ARA2 y el nitroprusiato. El nitroprusiato es un nitrato químicamente, pues se llama nitro no sé qué. Lo único que ocurre es que su efecto es mixto, no es como los otros nitratos que prácticamente solo afectan al territorio venoso. Nitroprusiato es un fármaco que se utiliza solo por vía intravenosa y es muy potente vasodilatador. En la actualidad se utiliza cuando queremos hacer una bajada de tensión arterial potente y rápida, y es un vasodilatador muy utilizado en emergencias hipertensivas como por ejemplo la disección de aorta. Un dato relevante del nitroprusiato es la posibilidad de que, si se utiliza durante varios días, empiece a acumularse un producto de desecho que es el tiocianato, y el tiocianato es muy tóxico. Por lo tanto, cuando utilicemos nitroprusiato tenemos que recordar que no debemos prolongar su empleo más allá de 3 o 4 días. Una alternativa es, cuando no tengamos más remedio que seguir utilizándolo, es utilizar hidroxicobalamina, que capta ese tiocianato y la transforma en cianocobalamina. Y esa cianocobalamina, que es la vitamina B12, digamos, ya no es tóxica para el organismo. Entonces, digamos, es una forma de detoxificar el fármaco que además pues, aporta vitaminas al paciente. Desde luego no es muy negativo, no puede ser. De los IECA no nos vamos a entretener en hablar del eje renina-angiotensina-aldosterona, puesto que en nefrología tendréis suficiente información al respecto. Pero sí recordar que producen hiperpotasemia y que pueden desencadenar una insuficiencia renal prerrenal. Por eso, en esa circunstancia, en principio, la hiperpotasemia pues, estaría contraindicado su empleo. Todos los IECA acaban en pril. Luego es fácil recordar: trazolapril, quinapril, ramipril, enalapril, captopril, todos los que acaban en pril son IECA. Y los IECA, por otra parte, debemos recordar que bloquean el enzima convertidor de angiotensina, que no solo sirve para convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino que sirve para otras cosas, como por ejemplo para destruir moléculas del organismo como la bradichinina. Así es que los pacientes que toman IECA de forma crónica no son capaces de metabolizar la bradichinina, que se acumula en el organismo y parece responsable de un efecto secundario típico de los IECA, que es la tos y el angioedema o edema angioneurótico, que probablemente es más peligroso que la tos. Pero la tos por los IECA, digamos que por tanto es un efecto secundario inevitable. ¿Podemos evitarlo? Bloqueando el mismo eje un paso más allá con un bloqueante del receptor de angiotensina 2, que será fármaco a emplear como alternativa a los IECA en los pacientes que no lo toleren. Desde el punto de vista práctico, tampoco hay una diferencia significativa en cuanto al beneficio pronóstico o sintomático de los ARA2 frente a los IECA. Por eso, de cara al examen y a la práctica clínica, lo recomendable es utilizar siempre de entrada un IECA, y solo en aquellos pacientes que no toleren el IECA por presentar tos o angioedema, plantearnos el empleo de un ARA2. El resto de efectos secundarios en cuanto al potasio, función renal y demás es el mismo, por lo tanto no debemos utilizarlo, por ejemplo, en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal, lo mismo que ocurre con los pacientes con un IECA.
Todos los ARA2 acaban en sartán, luego es fácil de reconocer los sartán, candesartán, irbesartán, telmisartán, todos los sartanes pues son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Desde el punto de vista clínico también se ha intentado demostrar que el bloqueo dual del sistema renina-angiotensina, tanto con un IECA como un ARA2 al mismo tiempo, suponga un beneficio mayor, pero desde el punto de vista cardiológico parece claro que no es más beneficioso usar los dos que usar uno de ellos. Por lo tanto, digamos, la práctica debe seguir siendo la que ha sido tradicionalmente, que es emplear un IECA, y si no lo tolera, usamos un ARA2. ¿Y cuándo empleamos un IECA o un ARA2? Pues la indicación clara es cualquier circunstancia en la que haya disfunción ventricular, en la que el músculo del ventrículo izquierdo tenga disminuida su capacidad contráctil, su fuerza, su fracción de eyección, tenga o no síntomas al paciente, pues en esta circunstancia ha demostrado mejorar el pronóstico a largo plazo. Por otra parte, en la enfermedad coronaria, como mejora discretamente la función endotelial, estos fármacos también tienen una indicación obligada en caso de un infarto agudo de miocardio, recomendable en caso de angina estable en pacientes que tengan la función ventricular conservada. En esta pregunta nos presentan a un hipertenso de 76 años que está recibiendo un IECA y nos cuentan unos síntomas propios de alteraciones del potasio en la sangre. Realmente la presencia de hormigueos y calambres en las piernas son más propios de la hipopotasemia que de la hiperpotasemia, pero lo puede producir también. Entonces sería recomendable en este caso medir el nivel de potasio en la sangre ante la sospecha de que por recibir un IECA tenga una hiperpotasemia significativa. Sobre los vasodilatadores preferentemente arteriales, decir algunas palabras sobre algunos de ellos, que son los más utilizados o los más relevantes, por tanto más preguntables en el examen. Minoxidil es un fármaco que se utilizó durante una época para tratamiento de hipertensión arterial, porque es un vasodilatador arterial, lógicamente. Lo que ocurre es que se detectó que los pacientes les crecía el pelo, y a día de hoy, más que como fármaco antihipertensivo, como se vende como crecipelo realmente. Otro fármaco es la hidralacina, que conviene mencionar porque, aunque es un vasodilatador arterial que se utilizaba para tratar la hipertensión arterial, hoy día prácticamente se ha abandonado su empleo, ya que es frecuente que produzca fenómenos de autoinmunidad, de fenómenos tipo lupus-like. Entonces, a día de hoy su empleo está muy restringido. No obstante, hace unos años, cuando se desarrollaron los IECA, en algún ensayo clínico en el que se investigaba si los IECA podían mejorar la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, en alguna rama de tratamiento se confirmó si ese beneficio era propiamente derivado del efecto hemodinámico de producir vasodilatación arterial y venosa, que es lo que hacen los IECA, y se utilizó en una rama de tratamiento un fármaco vasodilatador arterial que es hidralacina y otro fármaco vasodilatador venoso que es un nitrato combinado. Y el resultado neto de esos ensayos clínicos viene a demostrar que los IECA mejoran la supervivencia, pero esta asociación hidralacina con nitratos también. Entonces, en la actualidad tiene mucha menos relevancia, puesto que cuando un paciente es intolerante a un IECA porque le da tos o angioedema, lo que se utiliza es un ARA2. Sin embargo, que recordemos que tenemos demostrado estadísticamente que la asociación de hidralacina y nitratos también mejora la supervivencia en insuficiencia cardíaca por fallos históricos. Se utiliza poco por la incomodidad que supone de tomar varias pastillas al día y, como decimos además, por el riesgo de fenómenos autoinmunes cuando se utiliza de forma crónica. Por otra parte, los alfa bloqueantes adrenérgicos son fármacos que vasodilatan por producir vasodilatación directa al bloquear el receptor alfa. ¿Cuáles son estos fármacos? Pues todos acaban en zosin, prazosin, terazosin, doxazosin, y son fármacos de los que convendría destacar que, aparte de utilizarse para el tratamiento de la hipertensión arterial, en urología se utilizan para disminuir la congestión pelviana que presentan los pacientes con hipertrofia prostática benigna, puesto que han demostrado beneficios sintomáticos en esta situación. No obstante, destacar un efecto secundario muy marcado de los alfa bloqueantes, que es la hipotensión ortostática.
Todos, cuando nos incorporamos rápidamente de la cama, notamos un pequeño mareo por ortostatismo hasta que se nos adapta la tensión arterial a la posición de bipedestación. Eso, exagerado, puede llegar a producir mareos o síncopes y se denomina hipotensión ortostática o postural, y en algunos casos obliga a la suspensión del fármaco en cuestión. Pues esto, aunque cualquier vasodilatador lo produce, probablemente es el alfa bloqueante el que más típicamente lo produce, lo cual limita su empleo sobre todo en personas de edad avanzada que tienen más facilidad para tener estos episodios de hipotensión ortostática. Dos fármacos alfa bloqueantes con un nombre diferente que no acaban en zosin son fentolamina y fenoxibenzamina, que se utilizan para el tratamiento de la fase aguda de los feocromocitomas, que, como sabéis, son tumores que fabrican sustancias vasoactivas, estimulantes alfa-adrenérgicos, que podemos bloquear con estos dos fármacos que bloquean al receptor. Se utiliza normalmente fentolamina por vía oral, seguida de fentolamina intravenosa seguida de fenoxibenzamina por vía oral, hasta que el paciente sea sometido a la cirugía, que en el fondo es el tratamiento curativo del paciente con feocromocitoma. Por último, nos quedan los calcioantagonistas. Verapamil y diltiazem los podemos diferenciar del resto, que son las llamadas dihidropiridinas, porque tienen discretas variantes en cuanto a su funcionamiento. Las dihidropiridinas todas acaban en pino: amlodipino, nifedipino, nicardipino, lacidipino, felodipino. Hay muchos fármacos pinos que son dihidropiridinas, y la diferencia entre los pinos y verapamil y diltiazem básicamente es que los primeros casi no afectan a los canales de calcio del corazón, mientras que verapamil y diltiazem sí que los afectan, y los afectan mucho. De esta forma podemos inferir que, aparte de vasodilatar todos ellos por dificultar la entrada de calcio dentro del músculo liso arteriolar y por tanto producir vasodilatación, a esto hay que añadir que en el corazón verapamil y diltiazem dificultarán la entrada de calcio dentro de la célula, lo cual va a producir un efecto cronotropo negativo, enlenteciendo al nodo sinusal y al nodo AV, e inotropo negativo: al entrar menos calcio las células se contraen más débilmente. Por lo tanto, son fármacos que no se deben utilizar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con poca fuerza, con fracción de eyección deprimida en el ventrículo izquierdo. De los efectos secundarios de los calcioantagonistas conviene recordar que todos ellos pueden producir edemas en las piernas, y que todos ellos suelen producir estreñimiento, y que a veces pueden provocar que el paciente tenga que suspender el empleo del fármaco. Amlodipino, al ser por tanto un calcioantagonista dihidropiridínico, va a tener un escaso o prácticamente nulo efecto sobre los canales de calcio del corazón. Por eso es un vasodilatador arterial preferente que afecta a arterias sistémicas y arterias coronarias, por eso se utiliza como antianginoso, y por otra parte es un fármaco que va a tener escaso efecto sobre la conducción eléctrica del corazón, porque no afecta a los canales cardíacos, y además no va a tener un efecto inotropo negativo significativo, porque no afecta a la contractilidad cardíaca. Por eso no es cierto que amlodipino disminuya la frecuencia cardíaca, sino como haría verapamil o diltiazem, sino que habitualmente lo que produce es lo contrario: un cierto grado de taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación que produce. Este efecto de la vasodilatación más taquicardia refleja hace que el empleo de las dihidropiridinas, todos los pinos como amlodipino, durante un síndrome coronario agudo esté relativamente contraindicado, puesto que, aunque la coronaria se haga más gorda y llegue más sangre, si necesita más oxígeno porque hay mucha taquicardia, el paciente no va a mejorar. Por eso no se deben utilizar los calcioantagonistas dihidropiridínicos en el síndrome coronario agudo en ausencia de un grado y un nivel suficiente de beta bloqueo que impida esa taquicardización refleja que producen. La digoxina es en la actualidad el único digitálico que se utiliza en general, puesto que digitoxina, guavaína, lanatoxilo C hoy día prácticamente no se emplea. La digoxina es un fármaco que presenta básicamente dos efectos sobre el corazón. El primer efecto y más importante es que bloquea la bomba sodio-potasio ATPase. Al bloquear esa bomba va a hacer
que no sea capaz, la bomba, de sacar suficientemente al sodio al exterior celular. Si la célula se me queda un poco llena de sodio, rápidamente lo va a intercambiar por otro catión que le moleste menos al citoplasma que el sodio, que es el calcio. Y el rápido cambio de sodio por calcio produce un efecto neto que es el incremento en la cantidad de calcio en el citoplasma. Si estamos en una célula muscular cardíaca, si hay más calcio por ahí, evidentemente va a aumentar la fuerza contráctil. Por eso la digoxina tiene un efecto inotropo positivo. Hay que pagar un precio, y es que el aumento de calcio intracitoplasmático siempre conlleva un aumento en la excitabilidad de las células que produce un riesgo de provocar arritmias, cosa relativamente frecuente con la digoxina cuando el paciente se intoxica. Por otra parte, el otro efecto que tiene la digoxina sobre el corazón es un efecto estimulante del sistema nervioso parasimpático, es un efecto vagotónico, por lo tanto producirá un freno tanto en el nodo sinusal como el nodo AV, que son los que reciben la mayoría de las aferencias nerviosas del sistema nervioso vegetativo. Dicho esto, la indicación de la digoxina es doble. Por una parte, se utilizará en pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo en la sístole, es decir, poca fuerza en el ventrículo, para mejorar esa fuerza con efecto inotropo positivo y que el paciente se encuentre mejor. Esto es útil y se puede utilizar, y de hecho se emplea en muchas situaciones. El único problema desde este punto de vista es que, aunque ha habido varios intentos de demostrar que reporta un beneficio en el pronóstico de vida del paciente, a día de hoy lo que sabemos es que digoxina es un fármaco que hace que los pacientes estén mejor por su efecto inotropo positivo. Es decir, tienen menos ingresos, tienen menos disnea, tienen menos descompensaciones, tienen mejor tolerancia al ejercicio, y sin embargo la mortalidad es igual que si no tomaran digoxina. Por eso no es que no se pueda emplear en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, sino que hay que tener presente que aunque use digoxina, la mortalidad va a seguir siendo la misma. Por otra parte, en cuanto al empleo como fármaco frenador, pues es útil para frenar arritmias en las aurículas y evitar que la respuesta de los ventrículos sea demasiado rápida, aplicando un efecto de freno sobre el nodo auriculoventricular. Así se emplea en fibrilación auricular crónica o en flúter auricular para evitar que los ventrículos vayan demasiado rápido en presencia de la arritmia auricular. No obstante, destacar desde este punto de vista que el efecto frenador de digoxina es bastante débil, porque ya hemos dicho que actúa aumentando el tono vagal, y en el paciente joven, por ejemplo, el tono vagal es menos relevante que el tono adrenérgico sobre la conducción AV, y es frecuente que la digoxina frena poco o nada, especialmente en situación de ejercicio. Por lo tanto, tengamos la idea general de que la digoxina como frenadora es relativamente buena en pacientes que están en reposo o en ancianos, bastante débil como frenador del nodo AV en jóvenes o durante el ejercicio. La vida media de la digoxina está en torno a las 30-36 horas. Esto dificulta su empleo porque es un fármaco que tiene un nivel terapéutico, un rango terapéutico muy estrecho, y en cuanto que subimos de ese rango es fácil intoxicarse. Si estamos por debajo, el beneficio terapéutico es prácticamente nulo. Por eso hay distintas formas de ajustar esto en función de la función renal del paciente. Y bueno, pues no necesariamente es tomar un comprimido todos los días, sino que a veces hay que jugar adaptando a cada persona, pues un comprimido unos días, medio otro día, descansar algún día en semana, es decir, distintas trampas para conseguir evitar la intoxicación, ajustando a la función renal del paciente, porque la digoxina se elimina por la orina. Por lo tanto, si la digoxina se elimina por la orina, la insuficiencia renal aguda probablemente es la causa más frecuente de intoxicación digitálica. Aparte de esta intoxicación por insuficiencia renal aguda, conviene destacar que existe una serie de fármacos que facilitan la elevación de los niveles plasmáticos de digoxina o la mayor sensibilidad de las células a la misma. Y estos fármacos es una pequeña lista que habrá que recordar de cara al examen, porque son muy preguntables. Destacar, por ejemplo, de fármacos cardiológicos, porque son los más relevantes, porque son los que se suelen combinar, porque la digoxina se utiliza en pacientes cardiópatas. Así destacar amiodarona, verapamil o diltiazem, nifedipino, es decir, los antagonistas en general, espironolactona, propafenona,
Y la eritromicina, que es un macrólido, es un fármaco que no tiene nada que ver con la cardiología en principio, pero que también puede afectar aumentando los niveles de digoxina y por tanto facilitando su intoxicación. Por otra parte, aparte de la intoxicación por niveles plasmáticos elevados, bien porque el paciente no elimina por el PIS la digoxina o bien porque está tomando otro fármaco que eleva sus niveles, hay personas que tienen una especial sensibilidad a la acción de la digoxina y aunque los niveles plasmáticos estén en rango normal, pueden tener toxicidad digitálica con niveles normales. Esto aparece en una serie de circunstancias que también conviene conocer de cara al examen, como son prácticamente todas las hipo que se nos ocurran, menos una hiper, que es la hipercalcemia. Lo explico. Las hipo, quiero decir, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, hipoxia, hipohemoglobina, es decir, la anemia, hipotemperatura, es decir, la hipotermia. En las situaciones en las que estén bajos muchos niveles o parámetros sanguíneos, fomentan la toxicidad digitálica. Y solo hay una hiper, que es la hipercalcemia. ¿Por qué? Lógicamente, porque si la digoxina, su efecto desde el punto de vista de los iones es aumentar el calcio intracelular, si tenemos hipercalcemia será más fácil intoxicarse de digoxina aunque los niveles plasmáticos estén normales. Es importante recordar que la toxicidad digitálica no siempre se manifiesta con problemas desde el punto de vista cardiovascular. De hecho, los síntomas más frecuentes son digestivos, son parecidos a una gastroenteritis. Un paciente intoxicado por digoxina suele ir al hospital por náuseas, vómitos y diarrea. No obstante, desde el punto de vista cardiológico, la digoxina evidentemente puede producir bastantes efectos secundarios que conviene conocer. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, también hay que saber que la cubeta digitálica no implica que el paciente en absoluto esté intoxicado de digoxina, sino simplemente que está tomando el fármaco que está correctamente impregnado. Por eso la cubeta digitálica no es una manifestación de intoxicación digitálica. Sí que lo son, la más frecuente, los extrasístoles ventriculares, que no vienen a ser más que expresión del aumento de irritabilidad miocárdica que sufren las células en presencia de la toxicidad digitálica. Aparte de los extrasístoles ventriculares, que es lo más frecuente, conviene saber que los pacientes no suelen acudir al médico porque no tienen extrasístoles, que muchas veces el paciente no los percibe. Por eso, la causa más frecuente de que un paciente sea ingresado en urgencia hospital por toxicidad digitálica desde el punto de vista eléctrico es que desarrolle un bloqueo AV completo, claro, o una bradicardia sinusal importante. Claro que sí, porque si el paciente toma digoxina, que es un fármaco que frena el nodo sinusal y el nodo AV, será bastante fácil pensar que si se intoxica de digoxina tenga demasiado freno del nodo sinusal y haga una bradicardia sinusal sintomática, o demasiado freno del nodo AV y haga un bloqueo auriculoventricular completo que dé un síncope o un mareo o haga que el paciente tenga que ir a urgencia. La arritmia más específica de la intoxicación digitálica es la taquicardia supraventricular con bloqueo AV variable, en la que las aurículas tienen generalmente una arritmia por aumento del automatismo de las células auriculares y no se conducen todos los impulsos auriculares a los ventrículos porque hay un distinto grado de bloqueo auriculoventricular efecto del freno de la digoxina a nivel del nodo AV. Otras dos arritmias muy típicas de la intoxicación digitálica son el ritmo nodal acelerado, que ya dijimos antes que produce ondas A en cañón en el pulso venoso yugular de forma regular, y otra es la taquicardia bidireccional, que es una arritmia ventricular muy rara en la que los QRS apuntan uno para arriba, uno para abajo de forma alternante y que en general se relaciona con la presencia de intoxicación digitálica o con formas raras de cardiopatías congénitas y cardiopatías. Aparte de los digitálicos, existen otros fármacos inotropos positivos que aumentan la fuerza contráctil del músculo del ventrículo izquierdo y que podemos básicamente separar en tres grupos: los fármacos simpático-miméticos, los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa y finalmente los sensibilizantes al calcio.
Los simpático-miméticos más importantes son fármacos que estimulan el sistema nervioso vegetativo simpático y de los que se utilizan en la práctica clínica, destacar, por ejemplo, la noradrenalina, que es un fármaco que produce un estímulo intenso de los receptores alfa-1 adrenérgico, por tanto se utiliza para provocar vasoconstricción a los pacientes. En cardiología eso casi nunca nos interesa, casi siempre nos interesa vasodilatar para abrirle el camino al corazón. Por eso se utiliza poco en la unidad de cuidados intensivos coronarios, pero sí que lo utiliza mucho, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos generales, donde hay pacientes sépticos con vasodilatación muy importante y demás. La adrenalina es un fármaco que, como tal, es el fármaco de elección para el tratamiento del shock anafiláctico. Realmente, fuera de ese contexto, tiene un uso restringido también a situaciones de post-cirugía cardíaca o en situaciones de sepsis y demás. Dobutamina sí que es un fármaco muy empleado en cardiología, puesto que es un estimulante prácticamente puro del receptor beta-1 cardíaco. Dobutamina se utiliza por vía intravenosa, hay un análogo por vía oral que se llama ibopamina, que prácticamente no se utiliza hoy día, y la dobutamina, al ser un estimulante beta-1, va a producir un inotropismo, cronotropismo positivo en general, con lo cual se utiliza en situaciones de shock cardiogénico en las que queremos darle un poco de fuerza a la contractilidad miocárdica. La dopamina, que es un fármaco que se utiliza por vía intravenosa, presenta la característica de que en perfusión continua, según la velocidad a la que se perfunda, tiene más afinidad por unos receptores u otros, de tal forma que dopamina a dosis baja prácticamente solo estimula receptores dopaminérgicos, por lo tanto produce algo de vasodilatación en territorio esplácnico, en territorio de los órganos abdominales. Si la utilizamos a un ritmo de infusión moderado, normalmente tiene mucha afinidad con el receptor beta-1 adrenérgico, luego digamos se parece a la dobutamina, y si la usamos en dosis muy altas, generalmente la afinidad aumenta por el receptor alfa-1 adrenérgico, luego digamos que se parece a la noradrenalina. Y este pequeño follón es útil en la práctica clínica porque con un mismo fármaco, en función de las necesidades de un paciente ingresado en una UBI, que muchas veces cambian rápidamente de una a otra, pues podemos adaptarla al ritmo de perfusión según queramos, más estímulo beta, más estímulo alfa o más estímulo dopaminérgico. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son amrinona y milrinona, se utilizan muy poquito en la actualidad, también van a producir un aumento del inotropismo cardíaco, de la fuerza de contracción. Bueno, pues todos estos fármacos que hemos visto, los simpático-miméticos y los inhibidores de la fosfodiesterasa, así como los digitálicos, actúan de un mismo modo, que es aumentando la concentración de calcio intracelular. Y como ya dijimos antes, eso aumenta el riesgo de tener arritmias del paciente. Entonces, tenemos que recordar que aunque se utilizan para que el paciente se encuentre mejor, cosa que se consigue ya que al contraerse más fuerte en pacientes con insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, el ventrículo, digamos, optimiza su rendimiento y el paciente mejora la tensión, mejora la hemodinámica y mejora la situación general. Bueno, pues aunque los utilicemos así, tenemos que pagar el precio del riesgo arrítmico. Por lo tanto, de cara al examen y a la práctica clínica, hay que saber que los inotropos positivos, aunque hacen que el paciente mejor, aumentan la mortalidad por incrementar el riesgo arrítmico. Por eso no se deben utilizar de forma mantenida y solo se restringe su uso al medio hospitalario. El único que no aumenta la mortalidad, aunque tampoco la disminuye, es la digoxina, que es el único que, digamos, se puede utilizar de forma ambulatoria y de forma crónica en un paciente. Recientemente se ha desarrollado un nuevo grupo de fármacos, como es el levosimendan, que es el principal representante de este grupo. Son fármacos sensibilizantes al calcio, en los cuales, aunque no aumenta la concentración de calcio intracelular, sí optimizamos esa unión del calcio a las cabezas de miosina para producir la contracción muscular y conseguimos un efecto inotropo positivo sin incrementar de forma significativa el calcio intracelular, por lo tanto sin incrementar de forma significativa el riesgo arrítmico. A día de hoy sabemos que el levosimendan no aumenta la mortalidad y se están desarrollando diversos estudios en distintas situaciones clínicas, entre los que destacan pues, un análisis de la posibilidad de mejoría de supervivencia que de momento no se ha demostrado. Por lo tanto, recordad, todos los inotropos hacen que el paciente esté mejor, pero todos aumentan el riesgo de fallecimiento por arritmias ventriculares, ya que aumentan el calcio intracelular.
menos digoxina, que no aumenta la mortalidad, y levosimendan, que tampoco aumenta la mortalidad porque realmente este fármaco no aumenta el calcio intracelular, sino que hace que ese calcio se una de una forma más eficaz a las proteínas encargadas de la contracción muscular. Fármacos que se emplean para tratamiento de la angina de pecho no hay tantos. Si os fijáis en el esquema, tenemos representado en amarillo dos fármacos que nada tienen que ver, entre comillas, con el tratamiento antianginoso, pero que realmente deben estar siempre presentes en estos pacientes, como son los IECA o ARA2 y las estatinas, que mejoran la función endotelial porque ya sabéis que presentan efectos antiinflamatorios en el endotelio y mejoran la síntesis de sustancias vasodilatadoras y demás. Pero como fármacos antianginosos puros, por así decirlo, de toda la vida, tenemos los fármacos beta-bloqueantes, nitratos y calcio antagonistas, que podemos separar en las dihidropiridinas y por otro lado verapamil y diltiazem. Recientemente se han desarrollado otros fármacos que pueden tener efectos beneficiosos como antianginosos, como puede ser el nicorandil, que es un fármaco que abre canales de potasio, o como puede ser la trimetazidina o la ranolazina, que realmente tienen restringido su uso a situaciones muy específicas. Pero hay uno que se llama ivabradina, que ya está aceptado para su empleo y se recomienda en las guías como terapia de segunda línea siempre que el paciente no tolere beta-bloqueante, que conviene conocer que tiene un mecanismo de acción curioso y es bloquear la corriente IF. Si recordáis, la corriente IF es la responsable principal de la entrada de iones positivos durante la fase 4 del potencial de acción. Por lo tanto, es la responsable de la despolarización diastólica de las células del nodo sinusal. Por lo tanto, es la principal responsable de la frecuencia cardíaca. Si nosotros bloqueamos la IF, como entran menos cationes positivos durante la fase 4, tarda más tiempo el nodo sinusal en alcanzar el potencial umbral y por tanto tardará más tiempo en salir un nuevo potencial de acción, es decir, producirá bradicardia, como indica su nombre. Por otra parte, ivabradina produce bradicardia. La ivabradina, ya os digo que es un fármaco nuevo que tiene una cosa interesante, que es que no tiene efecto inotropo negativo ni positivo, porque afecta solamente, digamos, a la frecuencia de despolarización del nódulo sinusal. Pero si produce bradicardia, lógicamente producirá un efecto antianginoso marcado, porque si el corazón va más despacio, pues tiene menos necesidad de oxígeno. Por lo tanto, equilibramos el aporte y la demanda y el paciente puede mejorar de su angina de pecho. ¿Qué fármaco utilizamos en cada circunstancia? Pues esto es muy sencillo. Siempre que un paciente tenga angina de pecho, de elección un beta-bloqueante. Y ya está. Y si no tolera un beta-bloqueante, entonces ya buscamos otros fármacos y podremos utilizar, digamos, cualquiera de los otros tres, o un nitrato, o un calcio antagonista, o la ivabradina. Otra posibilidad es que el paciente tolere beta-bloqueantes, pero no sea suficiente y nos veamos obligados a asociar un nuevo fármaco. Y el problema de la asociación es el que hace referencia a esta pregunta. Es que tenemos que tener en consideración los efectos secundarios que presentan cada grupo de antianginosos, de tal manera que no debemos usar fármacos que sumen efectos secundarios, sino más bien todo lo contrario, utilizar los que, por ejemplo, producen taquicardia asociados a los que producen bradicardia para compensar esos efectos. De tal forma, las líneas que tenéis en el esquema marcadas como líneas completas, líneas negras, son asociaciones buenas, y las líneas que son punteadas son asociaciones no tan buenas, y las líneas bloqueadas son líneas que indican que no se deben hacer esas asociaciones. Lo revisamos muy rápidamente. Los beta bloqueantes son inotropos negativos y cronotropos negativos. Luego, nunca los vamos a usar asociados a verapamil o diltiazem, que también son inotropos negativos y cronotropos negativos, porque podemos producir o una bradicardia muy grave o un edema agudo del pulmón. Las dihidropiridinas, que son fármacos que no tienen efecto inotropo y que son taquicardizantes por taquicardia refleja, no las vamos a utilizar solas asociadas al nitrato, que también son fármacos sin efecto inotropo y que producen taquicardia refleja, porque a lo mejor damos mucha taquicardia y el paciente empeora de la angina. Sin embargo, es una buena idea asociar los beta-bloqueantes a las dihidropiridinas o a los nitratos, o asociar verapamil y diltiazem a las dihidropiridinas o a los nitratos, porque compensamos ese efecto secundario de la frecuencia cardíaca.
Realmente, verapamil diltiazem asociado a una dihidropiridina es un calcio antagonista más otro calcio antagonista. Y claro, el pan con pan pues no parece que sea la mejor merienda, ¿no? Mejor usar pan con chocolate, ¿no? Entonces, por eso probablemente sea preferible betabloqueante más dihidropiridina o betabloqueante con nitrato. La ivabradina, a día de hoy, aunque se ha demostrado que es segura asociada a los betabloqueantes, digamos que es un fármaco probablemente de segunda línea y que deberíamos asociarlo solamente cuando no sea suficiente control con el tratamiento de elección. Fijaos, en el esquema representamos cómo es el potencial de acción cardíaco del que comentamos algo al principio de la clase. La fase 0 era producida por la apertura de los canales rápidos del sodio y se producía una rápida despolarización, pasando a la célula de ser muy negativa a ser prácticamente neutra. La fase 1 es poco importante desde el punto de vista clínico, salvo en alguna enfermedad como el síndrome de Brugada. La fase 2 es la fase en la que se intercambia calcio por sodio y entra sodio dentro de la célula. Por lo tanto, como seguimos teniendo muchas cargas positivas, la célula sigue siendo neutra. Y la fase 3 es en la que empieza a salir el potasio para volver a poner la célula negativa, es decir, repolarizarla. La fase 4 es la despolarización diastólica, que ya hemos comentado, que sirve para el automatismo de las células del sistema de conducción cardíaca. De esta forma, un resumen muy resumen del potencial de acción cardíaco es que en la fase 0 entra sodio porque se abren canales rápidos, la fase 2 entra calcio porque se abren canales lentos del calcio y en la fase 3 sale potasio porque se abren canales específicos de potasio. Insisto que es un resumen muy resumido porque hay muchas más cosas que influyen, pero digamos esto es lo más relevante. Así pues, los fármacos antiarrítmicos, que no dejan de ser los fármacos que interfieren con la apertura de los canales iónicos que producen el potencial de acción, los podríamos clasificar en función de qué tipo de canales son los que bloquean. Así, se llaman fármacos grupo 1 a los que bloquean la entrada de sodio, es decir, la fase 0 del potencial de acción. Se llaman fármacos grupo 2 a los que bloquean la fase 4 del potencial de acción. Y fármacos grupo 4 a los que bloquean la fase 2 del potencial de acción, es decir, a los que bloquean la entrada de calcio. Y fármacos grupo 3 a los que bloquean la fase 3, es decir, la salida de potasio. Esto es complejo, pero es así, yo no me lo he inventado. Entonces esta clasificación de Vaughan-Williams, que es la que más se emplea, hace referencia al efecto predominante de los fármacos antiarrítmicos, porque luego, en la realidad, en la práctica, la mayoría de los antiarrítmicos no son puros de una sola clase, sino que bloquean los receptores de la clase a la que pertenecen y algún otro receptor de algún otro sitio. Un ejemplo paradigmático es la miodarona. La miodarona, que es un fármaco del grupo 3, bloquea, por tanto, la salida de potasio, y ese es su efecto predominante, pero también bloquea un poco al receptor beta-adrenérgico, también bloquea un poco a la entrada de calcio, por lo tanto es calcio antagonista, sería un poco fase 2, grupo 2, perdón, y también bloquea un poco la entrada de sodio, por lo tanto también sería un poco grupo 1. Luego digamos que no son puramente específicos, pero cada uno se clasifica en el sitio donde tiene su mecanismo de acción fundamental. Así pues, con esta clasificación tenemos más o menos claro que los fármacos antiarrítmicos actúan en distintos puntos del potencial de acción porque cada uno actúa preferentemente sobre la inhibición de la apertura de un canal iónico diferente. ¿Cuáles son los fármacos más importantes del grupo 3? Amiodarona, sotalol, ibutilide y dofetilide. Y recientemente, aún no comercializado, aunque en breve lo va a estar, dronedarona, que es un fármaco prácticamente igual que amiodarona, pero que no tiene yodo en su molécula, por lo tanto tendrá menos efectos secundarios a nivel sobre todo de la glándula tiroidea que produce el tratamiento crónico con amiodarona. ¿Qué fármacos antiarrítmicos conforman el grupo 4? Es decir, ¿cuáles son los que interfieren con la apertura de canales lentos del calcio? Pues los calcioantagonistas, es decir, verapamil y diltiazem, porque todas las dihidropiridinas, los pinos, no afectan a los canales del corazón. ¿Qué fármacos son los del grupo 2? Es decir, los que afectan a la fase 4, pues básicamente los beta bloqueantes, que
Son los fármacos que al bloquear el receptor beta impiden la entrada lenta de la corriente IF durante la fase 4 y van a producir una bradicardia. ¿Y qué fármacos conforman el grupo 1? Pues los que impiden la apertura de canales de sodio, que básicamente los podemos dividir en 3 grupos: 1A, 1B o 1C, en función de propiedades comunes que tienen entre ellos. 1A son quinidina y procainamida, que típicamente, aparte de bloquear la entrada de sodio, bloquean la salida de potasio. 1B, destacar lidocaína y fenitoína. Y del 1C, destacar flecaimida y propafenona, que probablemente son los fármacos más utilizados actualmente para los pacientes con fibrilación auricular y por tanto son importantes, puesto que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente desde el punto de vista clínico.